El aire seco del norte de México despertaba con un sol impetuoso que parecía brillar sin compasión sobre los techos oxidados de los talleres y las casas de adobe. En aquel rincón de Chihuahua, donde las calles se mezclaban entre el polvo y los recuerdos de una historia fronteriza, llegaron 4 mujeres alemanas con una misión académica que, sin saberlo, transformaría sus vidas. Venían a estudiar el impacto de las políticas federales sobre comunidades rurales y migrantes, pero lo que encontraron fue mucho más que datos y entrevistas. Lena, la líder del grupo, era meticulosa, fría al analizar cualquier comportamiento social. Había dedicado años a las causas de igualdad en Europa, pero al pisar territorio mexicano, sintió que su mirada se encontraba con una realidad que no podía encasillar en teorías. A su lado estaban Ana, apasionada y curiosa; Greta, reservada y muchas veces cínica; y Sophie, la más joven, cuyo interés por las historias humanas la hacía mirar el mundo con ternura. Antes de seguir, si estás disfrutando esta historia, suscríbete y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encantaría leer en los comentarios cómo imaginas este encuentro en México. Ahora sí, volvamos a la historia. La primera vez que las vieron, los habitantes del pueblo detuvieron su rutina por un instante. Eran mujeres extranjeras, rubias y altas, con mochilas grandes y acentos que tropezaban con las palabras en español. Pero lo que más llamó la atención fue su interés genuino en conversar. No llegaron a dar órdenes ni a corregir nada, sino a escuchar, aunque no siempre supieron qué preguntar. En una reunión del ayuntamiento local, les presentaron a los federales encargados de supervisar la zona, un grupo diverso de agentes que trabajaban en programas de seguridad y desarrollo comunitario. Entre ellos, destacaba el subcomandante Ramiro Stevenson, un hombre de piel oscura, originario de Veracruz, cuya presencia imponía respeto. Su español tenía ese acento costeño redondo, lleno de ritmo y suavidad, que chocaba con el alemán rígido de las visitantes. Lena lo observó de reojo, intrigada por cómo los lugareños lo trataban con mezcla de distancia y admiración. Las siguientes jornadas estuvieron marcadas por largos traslados entre comunidades, comidas improvisadas bajo sombra de mezquites y conversaciones que unas veces fluían y otras tropezaban contra los prejuicios y la desconfianza. Sophie, más abierta que las demás, fue la primera en entablar amistad con algunos agentes, especialmente con Joel, un joven federal de piel más oscura que la noche y sonrisa contagiosa. Hablaban de música, de infancia, de sueños, y poco a poco el grupo fue descubriendo en ellos algo que no encajaba con las imágenes que llevaban en la cabeza sobre el poder, la autoridad o la pobreza. Greta no podía evitar sentirse descolocada. Venía de una familia conservadora en Hamburgo, donde las conversaciones sobre los otros siempre cargaban con matices de miedo o superioridad. Pero en México, esos conceptos parecían diluirse. Los federales les ofrecían café caliente en las madrugadas, las protegían durante traslados peligrosos, las acompañaban a aldeas donde ni el Internet ni las estadísticas llegaban. Era una cercanía honesta, sin pretensiones. Una tarde de tormenta, mientras regresaban del municipio de Ascensión, el camino de terracería se convirtió en un lodazal imposible. Los vehículos se detuvieron y los agentes comenzaron a empujar las camionetas con fuerza. Lena bajó, empapada y frustrada, pero cuando vio a Ramiro sonreírle bajo la lluvia, algo cambió dentro de ella. Era una sonrisa serena, sin condescendencia, sin prisa, una que decía: «Tranquila, todo saldrá bien». Aquella noche, en el albergue, Lena escribió en su libreta de campo: «No son los datos los que importan aquí, son las personas, y lo difícil que es mirar sin los filtros que te enseñaron a usar». Con el paso de los días,
Las conversaciones se hicieron más profundas. Ana descubrió la historia de una familia desplazada por la violencia. Greta aprendió a preparar tamales junto a las esposas de los federales. Sophie grabó entrevistas que la hicieron llorar, y Lena, silenciosa, comenzó a cuestionar su neutralidad científica. El último día de su estadía, el equipo ofreció una cena de agradecimiento. Entre risas, historias cruzadas y música de un viejo altavoz, Ramiro propuso un brindis. A veces creemos que entendemos al otro solo por lo que vemos, dijo alzando su vaso de agua, pero el corazón tiene sus propias formas de enseñar lo que los libros no pueden. Lena, que hasta entonces había mantenido una distancia disciplinada, bajó la mirada y sonrió apenas. Las demás lo notaron, pero no dijeron nada. Quizás, en el fondo, todas sabían que esa experiencia las cambiaría de una manera que ninguna teoría sociológica podía explicar. De regreso a Alemania, cada una enfrentó el eco de lo vivido de manera distinta. Ana organizó conferencias sobre la empatía cultural. Sophie editó un documental que se hizo viral. Greta comenzó a escribir artículos sobre racismo estructural y sus propias contradicciones. Pero fue Lena quien permaneció más callada. Durante meses guardó silencio, hasta que un día decidió escribir una carta abierta que tituló «La primera vez que los vi». En ella relató con franqueza cómo su propio prejuicio se quebró no por ideología, sino por contacto humano. La última línea de su carta decía: «No fue un país, ni un uniforme, ni una raza. Fueron personas, hombres honestos, que me enseñaron que el respeto no se predica, se aprende mirándolos actuar». Su texto se compartió en redes, generando debate en Europa y América Latina. Algunos la acusaron de ingenua, otros la aplaudieron por reconocer su transformación. Pero para ella eso ya no importaba. En su mente aún resonaban las voces, las risas, el sonido del viento seco golpeando las ventanas del norte de México. Porque hay encuentros que no se olvidan, miradas que desarman estructuras y silencios que valen más que 1000 teorías. Y cuando alguien logra, aunque sea por un instante, ver al otro sin juicio, deja de ser extranjero para siempre. Ramiro no solía pensar demasiado en los visitantes extranjeros. Durante sus años en la Fuerza Federal había visto llegar a muchos: periodistas, académicos, incluso diplomáticos. Todos buscaban entender un México que ellos mismos aún no comprendían. Pero aquellas mujeres eran distintas. No por su acento o por la torpeza con que pronunciaban los nombres de los pueblos, sino por la forma en que miraban. Era una mezcla de curiosidad, miedo y, con el tiempo, respeto. Después de que se marcharon, el pueblo sintió el vacío. Joel, el más joven del equipo, bromeaba diciendo que el albergue parecía más silencioso sin las risas de Sophie, ni las preguntas interminables de Ana sobre la comida mexicana. Pero Ramiro, con su temperamento medido, permanecía callado. Se dedicaba a su rutina: entrenamientos al amanecer, rondines por la tarde, informes al anochecer. Solo que de vez en cuando, sin quererlo, le volvían a la mente fragmentos de conversaciones, como ecos que se negaban a desaparecer. «No sabíamos nada de ustedes antes de venir», le había dicho Lena aquella última noche, mientras el viento soplaba sobre la fogata. «Solo lo que se dice afuera y lo que creemos entender. Y ahora que nos conoces, ¿qué crees?», respondió él, con esa voz grave que parecía esconder historias. «Que a veces la verdad está en los lugares que uno evita mirar». La frase quedó grabada en su memoria. Por las siguientes semanas, la rutina del destacamento siguió su curso. Los federales atendían denuncias, visitaban comunidades, entregaban suministros. Pero algo había cambiado en la forma en que se comunicaban con la gente. Era sutil, casi imperceptible, un tono más paciente, una escucha más sincera.
Joel, por ejemplo, comenzó a grabar testimonios para un proyecto de memoria rural, algo que los alemanes le inspiraron. Decía que quería que el país también se viera a sí mismo con otros ojos. En una reunión de evaluación interna en Ciudad Juárez, uno de los comandantes les preguntó qué habían aprendido de la cooperación internacional. Ramiro respondió sin rodeos: aprendimos que también nosotros podemos ser el espejo de los otros, que mientras ellos ven a México con curiosidad, nosotros nos vemos con desconfianza. Pero si ellos pudieron mirar sin miedo, tal vez sea hora de que nosotros hagamos lo mismo. Sus palabras generaron un silencio breve pero significativo. No era común que un agente hablara en esos términos. Días después, recibió una carta. Venía de Alemania. Dentro, unas hojas dobladas cuidadosamente. Era una copia impresa del artículo de Elena. La primera vez que los vi. Ramiro leyó despacio, reconociendo en cada párrafo los momentos que había vivido desde su propia piel. No se sintió protagonista ni héroe, solo parte de una historia que por una vez se contaba sin distorsión. En casa, su esposa, Clara, le preguntó por qué sonreía. Él se encogió de hombros y mostró el texto. «Es curioso», dijo. A veces uno no se da cuenta de que puede cambiarle la vida a alguien solo haciendo lo que siempre hace. Clara lo observó con ternura. Quizá es eso lo que hace falta, que más gente vea lo que tú haces sin prejuicio. Pasaron los meses. La vida siguió su curso, entre nuevas misiones, el calor del norte que agrietaba la piel y los silencios eternos de los caminos. Pero en el corazón de Ramiro quedó la certeza de que el respeto verdadero nace cuando uno se atreve a escuchar, incluso a quien parece venir de otro mundo. A veces, al atardecer, en el pequeño patio de su casa, ponía música suave en la radio y pensaba en aquellas mujeres que cruzaron el océano para entender un país y, sin notarlo, ayudaron a que él entendiera el suyo, porque la empatía, descubrió, no se enseña ni se impone, se contagia, y mientras el sol se hundía tras las sierras, con ese tono anaranjado que hacía brillar la frontera, Ramiro comprendió que algunas historias no terminan cuando la gente se despide, terminan cuando las miradas cambian para siempre. Sophie bajó del avión con una mezcla de ansiedad y nostalgia. Eran las 6:30 de la tarde y el calor de Chihuahua la envolvió de inmediato. El aire seco, con ese aroma a tierra caliente y gasolina, le recordó los días en que todo había comenzado. Habían pasado casi 5 años desde aquel viaje que cambió la manera en que veía el mundo y, sobre todo, a las personas. Esta vez no venía como estudiante, sino como documentalista. Su proyecto, financiado por una organización cultural europea, buscaba registrar historias sobre resiliencia en comunidades rurales mexicanas. Pero, en el fondo, había otro motivo que no mencionaba en las conferencias ni en las entrevistas. Quería reencontrarse con quienes la habían acompañado en su despertar hacia otra forma de entender la humanidad. Durante el trayecto a Ascensión, miraba por la ventana los mismos paisajes que habían fascinado a la Sophie de 22 años. Los cerros secos, los puestos al costado de la carretera, los niños corriendo entre automóviles polvorientos. Pero ahora, a sus 27, todo le parecía distinto. Las formas, los colores, los olores, tenían un peso emocional que antes no comprendía. En el pueblo, nadie la reconoció al principio. Había pasado demasiado tiempo y los rostros cotidianos estaban marcados por nuevas preocupaciones. Caminó hasta la pequeña estación federal, donde sabía que aún trabajaban algunos de los hombres que conoció. El oficial en la puerta la observó curioso cuando dijo su nombre. «¿Sophie Müller?», repitió el hombre sorprendido. «¡Caray! Ramiro va a querer verte». El corazón de Sophie dio un vuelco. Minutos después,
El subcomandante apareció en la puerta del despacho. Tenía más canas, las líneas del rostro más marcadas, pero la misma mirada firme. Cuando la vio, sonrió con la calidez silenciosa de quien reconoce algo más profundo que un rostro, un recuerdo compartido. «No lo puedo creer», dijo él, extendiéndole la mano. «Pensé que ya no volverías». «Yo también lo pensé», respondió ella, riendo con un dejo de nervios. «Pero algunas cosas no se olvidan». El reencuentro fue sobrio, sincero. Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre el pueblo, sobre las otras investigadoras, sobre cómo la vida los había transformado. Ramiro le contó que Joel se había mudado a Veracruz para trabajar en proyectos educativos, que el destacamento había reducido personal, pero que la comunidad había tomado más control de su propio destino. Sophie, por su parte, le habló de su documental, de cómo su trabajo se inspiraba en lo que había vivido allí. «No vine por nostalgia», dijo finalmente. «Vine porque siento que aquí entendí qué significa realmente mirar, no con los ojos, sino con respeto». Ramiro asintió, y hubo un largo silencio antes de responder. A veces hace falta irse lejos para saber lo que se aprendió aquí. Durante las siguientes semanas, Sophie recorrió las mismas comunidades que había visitado años atrás. Esta vez, sin el filtro del estudio académico, se dejó guiar por historias humanas. Grababa a agricultores, maestras rurales, madres solteras, jóvenes soñadores. En muchos casos, los federales la acompañaban para garantizar su seguridad, y ella aprovechaba cada momento para escucharlos, entender sus motivaciones y miedos. Una tarde, mientras grababan a un grupo de mujeres que habían formado una cooperativa, se desató una tormenta. Refugiados bajo un tejabán de lámina, todos rieron cuando el viento levantó los plásticos y las gotas cayeron a chorros. Sophie levantó la cámara con cuidado y apuntó hacia Ramiro, capturando su imagen bajo la lluvia. Fue un instante fugaz, pero el plano encerraba algo más que un rostro empapado. Era el símbolo de todo aquello que había aprendido sobre dignidad, esfuerzo y empatía. Al regresar al albergue, revisó el material grabado y se encontró con ese fragmento. Lo miró una y otra vez, con los ojos húmedos. Comprendió que su historia, la verdadera, no estaba en lo que contaría al mundo, sino en lo que había vivido. La última noche en México, Ramiro y algunos compañeros la invitaron a una cena sencilla. Había carne asada, frijoles, tortillas calientes y música norteña de fondo. Sophie se rió, brindó y agradeció una y otra vez. Cuando la velada estaba por terminar, Ramiro levantó su vaso. «Sophie», dijo con voz grave, «la primera vez que llegaste, viniste a conocer un país. Esta vez viniste a recordarnos el valor que tenemos». Ella sonrió, incapaz de responder. Al día siguiente, antes de abordar su vuelo de regreso, escribió unas líneas en su diario. «No vine a grabar una historia, vine a reencontrarme con lo que fui cuando aprendí a ver sin prejuicio. México no es un lugar donde estuve, es parte de lo que soy». Cuando el avión despegó, Sophie miró por la ventanilla el desierto que se extendía hasta perderse en el horizonte. Cerró los ojos y sonrió. A veces, pensó, la verdadera comprensión no llega cuando se observa al otro, sino cuando finalmente uno se deja observar sin miedo. Y así comprendió que las conexiones humanas más profundas no entienden de idiomas, fronteras ni estadísticas, solo del valor de mirar con el corazón abierto. El invierno en Berlín no tenía nada que ver con los atardeceres del norte de México. El frío parecía colarse por los huesos, y el cielo, gris e interminable, oprimía con su silencio. Sophie caminaba rumbo al estudio de edición, con la bufanda apretada y los dedos entumecidos, cargando en su mochila los discos duros con todo el material que había grabado.
Eran meses de trabajo condensados en cientos de horas de entrevistas, paisajes y gestos cotidianos que todavía guardaban la calidez sonora de su segundo hogar. Su documental, titulado Donde se rompen las sombras, buscaba más que mostrar la pobreza o la violencia. Quería retratar la humanidad detrás de cada rostro. En cada toma, la mirada de los federales, las mujeres rurales y los niños de las comunidades eran una declaración silenciosa de resistencia y dignidad. Había evitado deliberadamente el tono sensacionalista con que tantas producciones europeas retrataban a Latinoamérica. Esta vez, el enfoque era distinto. No era una historia sobre México, sino junto a México. El estreno se programó en un pequeño cine independiente de Kreuzberg. Los primeros asistentes fueron colegas, periodistas y algunos de sus antiguos mentores universitarios. Sofía apenas podía respirar mientras las luces se apagaban y comenzaba la proyección. En la pantalla, la cámara recorría el desierto de Chihuahua bajo el sol abrasador. Luego aparecían los rostros. Joel sonriendo al explicar su proyecto educativo, las mujeres preparando café al amanecer, el subcomandante Ramiro hablando de cómo el respeto nace del servicio, no del poder. La sala quedó en silencio durante casi todo el metraje. No era un silencio de aburrimiento, sino de impacto. Las imágenes tenían una verdad tan cruda y al mismo tiempo tan llena de vida que nadie se atrevía a interrumpirlas. Al terminar, el público permaneció inmóvil por unos segundos antes de estallar en aplausos. En la sesión de preguntas, una periodista alemana se levantó y preguntó: ¿por qué decidiste darle tanto protagonismo a los federales? En Europa no los vemos así. Sophie respiró hondo. Porque los vi actuar con humanidad cuando muchos solo esperaban verla en otros. Porque aprendí que juzgar desde lejos es lo más fácil del mundo y lo más injusto. La respuesta desató uno de los debates más intensos que se recuerdan en una proyección independiente. Medios, críticos y académicos comenzaron a discutir cómo los prejuicios europeos moldeaban la forma en que se contaban las historias de otros pueblos. Algunos aplaudieron su honestidad. Otros la acusaron de romantizar una realidad compleja. Pero, paradójicamente, ese choque de opiniones fue lo que convirtió el documental en un fenómeno. En pocas semanas, la obra fue seleccionada en festivales internacionales y traducida al español para su exhibición en universidades latinoamericanas. Desde México, los federales supieron del éxito por un reportaje televisivo. Joel, en Veracruz, llamó a Ramiro emocionado. «¡Viejo, salimos en la tele!», dijo entre risas. Esa mujer hizo que el mundo nos mirara distinto. Ramiro no respondió de inmediato. El orgullo mezclado con humildad lo dejó en silencio por unos segundos. «No sé si nos miran distinto, Joel», respondió al fin, «pero al menos ahora sí nos miran». Meses después, Sophie volvió a recibir un correo con remitente mexicano. Era una carta firmada por Ramiro. «Vi tu documental», decía, «y reconocí ese sol, esa tierra, nuestra gente. Pensé que habías venido para aprender, pero ahora veo que viniste a enseñarnos algo, que valía la pena contarnos sin miedo. Gracias, porque nos diste voz sin usar la tuya para hablar por nosotros». Sophie leyó esas líneas una y otra vez. Luego imprimió la carta y la colgó sobre su escritorio, junto a una foto donde aparecía el equipo entero aquella tarde bajo la lluvia. El documental se convirtió en material de estudio en varias universidades. Jóvenes de diferentes países debatían su mensaje, comparando la experiencia mexicana con sus propias realidades locales. Algunos se conmovían especialmente con una escena específica, la de un federal tendiendo la mano a un niño que había perdido a su familia.
Esa imagen, sencilla pero poderosa, se volvió símbolo de cómo la empatía sobrevivía incluso en medio de la dureza. Con el tiempo, Sophie rechazó varios contratos comerciales que querían replicar la fórmula del éxito. No quería convertir lo vivido en una marca. Quería mantener la pureza de lo que había sentido. En su siguiente proyecto, decidió trabajar con comunidades migrantes en la frontera sur de México, convencida de que la única manera de seguir aprendiendo era permanecer cerca de la gente, no de los estudios de grabación. Una noche, mientras daba una charla en Hamburgo, alguien del público le preguntó cuál era la enseñanza más grande que le dejó su tiempo en México. Sophie sonrió, miró hacia el auditorio y respondió: «Aprendí que la empatía no es entender al otro, sino permitir que el otro cambie la forma en que entiendes el mundo». El aplauso fue largo y sincero, pero en su mente, mientras la multitud se levantaba, ella solo podía oír el sonido del viento seco de Chihuahua y las risas lejanas bajo una lluvia cálida. Porque algunos viajes no terminan nunca. Simplemente se transforman en algo que uno lleva dentro, donde las fronteras se disuelven y solo queda lo esencial, las personas que nos enseñaron a mirar diferente. Los meses posteriores al estreno de Donde se rompen las sombras marcaron un antes y un después para Sophie, pero también para muchos otros que jamás imaginó influir. El documental comenzó a circular en foros internacionales sobre desarrollo y derechos humanos, y pronto se convirtió en referencia para nuevas políticas de colaboración entre Europa y América Latina. Por primera vez, las conversaciones no giraban en torno a la caridad o la corrección política, sino a la empatía y la dignidad compartida. En México, el gobierno federal tomó nota del impacto de la película. Un organismo de cooperación cultural, en alianza con la embajada alemana, organizó un ciclo de proyecciones comunitarias en varios estados del país. En cada presentación, agentes federales y civiles compartían el espacio, intercambiaban experiencias y, sobre todo, se escuchaban sin esa distancia que tanto los había separado. Ramiro recibió una invitación oficial para asistir a la primera proyección en Ciudad de México. Dudó en aceptar. No era hombre de cámaras ni discursos, pero comprendió que ese momento no se trataba de él, sino de todo lo que representaban sus compañeros y la gente a la que servían. Cuando llegó al evento, el auditorio estaba repleto: estudiantes, funcionarios, periodistas, y al frente, Sophie, esperándolo con la misma sonrisa sincera del desierto. «Nunca pensé verte en una ceremonia así», le dijo ella, bromeando suavemente mientras le estrechaba la mano. «Ni yo verme reflejado en una pantalla», respondió él. «Pero, al parecer, la vida tiene su propio guión». Esa noche, cuando comenzó la proyección, Ramiro miró su propio rostro multiplicado en la pantalla gigante. Era extraño verse desde fuera, escucharse hablar de respeto y servicio, como si las palabras fueran de otro. Pero al mirar a su alrededor, notó las lágrimas discretas de algunos espectadores, los gestos de asombro, los murmullos de admiración. Entonces entendió que lo que Sofía había hecho era más grande que cualquier reconocimiento personal. Había logrado que dos realidades distintas se miraran sin temor. Al final, el público se puso de pie en un aplauso prolongado. Sophie subió al escenario para agradecer, pero antes de que pudiera hablar, Ramiro tomó el micrófono. «Hace unos años», dijo con voz firme, «conocí a un grupo de mujeres que vinieron a entender un país y terminaron cambiando la forma en que lo entendemos nosotros. Este documental no es solo una historia sobre México, sino sobre lo que pasa cuando dejas de tener miedo de mirar al otro. Gracias por recordarnos que la empatía también es una forma de justicia». El silencio que siguió fue pesado, denso, hasta que alguien comenzó a aplaudir y el auditorio entero se fundió en ovación.
Después de aquel evento, el documental se integró como material educativo en programas binacionales de cultura y cooperación. Universidades mexicanas y alemanas comenzaron a organizar intercambios de estudiantes enfocados en proyectos rurales, justicia social y representación mediática. Muchos jóvenes llegaron a México con la película como referencia, buscando comprender su esencia lejos de los estereotipos turísticos. Sophie fue invitada como consultora académica y su enfoque genuino terminó influyendo en la manera en que Europa veía a América Latina. Mientras tanto, en Chihuahua, las comunidades retratadas en el documental se fortalecían. Las cooperativas rurales consiguieron fondos de desarrollo internacional. El proyecto educativo de Joel fue adoptado por la Secretaría de Educación como modelo local. Y Ramiro, ya aproximándose al retiro, fue nombrado enlace de relaciones comunitarias, un puesto que lo mantenía cerca de la gente. Una tarde, sentado frente a su casa mientras observaba el atardecer incendiar el cielo, Ramiro recibió un mensaje de voz de Sophie. Decía en español con su característico acento: «Estoy de vuelta en Ciudad de México. El proyecto nuevo arranca la próxima semana. Me encantaría que vinieras a la presentación. No sería lo mismo sin ti». Él sonrió, mirando la tierra que se abría frente a su casa. Sabía que la vida rara vez ofrecía segundas oportunidades, pero había aprendido que cuando algo nace del respeto, vuelve en forma de destino. Ensilló su vieja motocicleta y emprendió el viaje al sur. El aire seco le golpeaba el rostro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que el mundo podía realmente cambiar, no por discursos ni promesas, sino por las pequeñas verdades que la gente común era capaz de mostrar. En Ciudad de México, la nueva exposición de Sophie combinaba fotografía y cortometrajes sobre empatía intercultural. En las paredes se proyectaban escenas del desierto, mientras su voz en off narraba: «Cada encuentro deja una huella. A veces invisible, a veces imborrable, pero cuando alguien decide mirar con honestidad, ya nada vuelve a ser lo mismo». Cuando la luz se apagó, Ramiro se quedó de pie al fondo del salón, aplaudiendo con los ojos brillosos. Sophie lo vio entre el público y le devolvió la mirada. No hizo falta decir nada. Ambos sabían que aquel proyecto, nacido de la casualidad y el coraje de ver más allá del miedo, había trascendido fronteras. Esa noche caminaron juntos por las calles del centro. Ella le habló de su sueño de crear una red de comunicación entre comunidades rurales de ambos países. Él le contó que muchos jóvenes federales querían unirse para apoyar. La conversación fluyó como si nunca se hubieran separado, entre risas y recuerdos. Y cuando llegó la hora de despedirse, Sophie dijo en voz baja: «Gracias por enseñarme que la empatía puede ser más fuerte que las fronteras». Ramiro la miró fijamente y respondió con calma: «No me agradezcas. Gracias por haber venido la primera vez». El tráfico nocturno rugía a su alrededor. Las luces de la ciudad brillaban como promesas, y en ese instante ambos comprendieron algo que no necesitaba palabras. Las historias verdaderas no terminan, solo se multiplican en quienes las escuchan.